o sea, retomando un poquito lo que vimos en el webinar, Ujú. esta parte de cómo es que llegamos a un nivel avanzado, tiene que ver con esta parte del análisis de vocabulario. ¿Por qué? Porque el punto no es memorizar lo que significa cada palabra, sino el punto es entender uno la perspectiva Ujú. y la forma en que funcionan estos factores gramaticales. ¿Por qué? Ya. Eso es inicialmente con el vocabulario. Espérame. Porque, por ejemplo, te voy a enseñar un tip que siempre le doy a mis estudiantes desde el principio y que vemos en los cursos el primer mes es el análisis de vocabulario, no para, otra vez, no para que te memorices la definición, sino para que sepas cómo ocuparla. Porque los factores gramaticales son los que juegan, son los de las reglas. Ajá. ¿Qué quiero Ujú. decir con esto? Por ejemplo, esta palabra. Esta palabra es el inglés es muy simple y lo veo mucho ahorita que estoy en Europa, que estamos hablando de, no, pues cómo es el romano, no, romano, no sé cómo se dice. Cómo es el francés o cómo es el español. Son sumamente complejos y muchísimo más complejos que el inglés. Pero la onda es que lo que debemos hacer primero es entender cuáles son las reglas, pero no me refiero a reglas de tiempos ni nada, no, es qué hace qué para convertir en qué. Entonces, por ejemplo, esta palabra es una palabra de transición. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el pegamento entre ideas. Ajá. Pero para Ujú. que yo sepa cómo ocuparla, tengo primero que saber leer el código. Este es el código, su definición. Aquí lo que les hago a mis estudiantes es que tomen un screenshot de la definición de Google. ¿Para qué? Para que se den cuenta de, como aquí puedes ver todas las anotaciones, vamos a ponerla aquí antes. Aquí te están dando la definición, ¿no? Te están dando que Ujú. es un adverbio, te están dando Ujú. sinónimos. ¿Qué significa que sea un adverbio? Que va a describir la manera en que se ejecutan las acciones. Entonces, por eso Ujú. tenemos que recordar desde qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es un adverbio. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a saber cómo se opera esa palabra. Ajá. Dependiendo de su posicionamiento en el inglés, dependiendo de su factor gramatical, es como vamos a poder ocuparla. ¿Por qué? Porque si yo te digo que, bueno, en español estamos acostumbrados a decir, es que esto está siendo así, esto está difícil, esto está complicado, esto está siendo difícil. Entonces, porque nosotros ocupamos el siendo, el yendo, ando, yendo, pensamos que ing siempre va a ser como un verbo. Y no es así. Ujú. Claro. Lo que pasa es que a veces el ing, por ejemplo, nos va a ayudar a saber si es un adjetivo, si es un noun o si es un verbo. Pero Claro. ¿cómo vamos a saber eso? Dependiendo de su posicionamiento. Acción. Claro. Ahora, eso es una. La otra es Ujú. la perspectiva que tenemos nosotros de las palabras en español al inglés. Otra vez, en español estamos acostumbrados al estoy haciendo, esto está haciendo. Entonces, por eso abusamos del verbo to be. Hay veces que no tenemos que eh, verlo de como características, sino más bien como comportamientos. Hay una diferencia entre es complicado a esto complica, esto Claro. dificulta. Entonces, la onda es que tenemos que cambiar el chip de la perspectiva automática que tenemos del español a algo más activo en inglés. Eso es una. Ujú. Bueno, dos. Tres es que podemos adaptar algo, por ejemplo, pues es que las personas que trabajan en finanzas, ellos toman dinero a corto plazo. Ok, lo Porque estamos.
acá, borrow es prestar, ¿no? Es como Ajá. que darme, ya, short term borrowing es como que darme a corto plazo, una cosa así, ¿no? Ahí está la onda. Error, O error. sea, está bien, estás en la buena dirección, pero el punto es que nosotros lo vemos como ellos toman prestado dinero a corto plazo, pero Ujú. realmente lo que es préstamo a corto plazo. O sea, Claro. esto, esto es un sustantivo. Sustantivo, claro. Exacto. Entonces tenemos que aprender a adaptar las acciones a un sustantivo, adaptar ciertos sustantivos como adjetivos. ¿Por qué? Claro. Porque lo que yo le digo a mis estudiantes es que esto es un sustantivo, es una, Ujú. pero este me está diciendo qué tipo de préstamo. Entonces, cuando me dicen qué tipo, se vuelve un adjetivo. Claro. No porque sea pequeño, grande, alto, chaparro, no. Porque simplemente esas palabras me ayudan a saber qué tipo de noun estoy hablando. Por eso es mi Claro. adjetivo. Ajá. Ujú. Ahora, lo que nosotros debemos de hacer es practicar, cambiar la perspectiva, lo que queremos decir, lo que normalmente traduciríamos, a pasarlo a que sean más sustantivos, que sean más los conceptos los que ejecutan las acciones y no el it o el to, o el you o we, ¿sí me explico? Son los Ujú. conceptos los que ejecutan. Esa es la Claro. perspectiva que tenemos que cambiar. Ahora, ¿cómo vas a saber cómo ocupar esas palabras otra vez? Analizando las definiciones. Ya vimos que son adverbios que van a describir los verbos, ¿ok? Claro. Pero también es porque vamos a describir, vamos a agregar un factor o una circunstancia. Eso quiere decir factor que es algo, un sustantivo. Ujú. Circunstancia es que nos va a querer decir un ejemplo. Ok. Y eso quiere decir que porque voy a querer dar un ejemplo, voy a tener que dar, ¿cómo se dice? Voy a tener que usar palabras que introduzcan un ejemplo y por eso tenemos by. Ay, algo así. Sí, sí lo veo, sí lo veo. Por eso tenemos by. Entonces, Ujú. otra vez, tendríamos que analizar cada palabra para, o sea, conjuntos de palabra para aprender cómo ocuparlas. Ajá. Claro. Ahora, también te dice aquí, en la definición, te dice, se va a usar para introducir un nuevo hecho o argumento, por eso lo ocupamos aquí. Ajá. Sí. Esto está describiendo lo que es o lo que será en este caso. Ajá. Ujú. Entonces, eso es lo que lo que nos va a ayudar a entender cómo se tiene que usar este tipo de palabras. Pero últimamente, el resumen ya en limpio, lo que tú te tienes que acordar es que va a ser un adverbio, vas a necesitar un verbo, necesitas un noun y necesitas un ejemplo. Ajá. Claro. Porque eso es lo que se va a grabar en tu memoria de corto plazo. Ajá, Ujú. la que necesita estar en automático, la que dice, a ver, esta palabra suena natural con esta otra cosa. Esto es lo que nos Ujú. tenemos que aprender. No nos tenemos que memorizar ¿cómo se llama? La definición. Nos tenemos que aprender cómo funciona la palabra, porque cuando tú te aprendes cómo funciona, entonces te Ujú. acuerdas con qué ligarla. Y si la ligas con palabras como estas, entonces Funcionality. vas empezando a relacionar. Así es como tú aprendes en español, porque si alguien te pregunta algo en español, no agarras otro idioma para describirlo. Al contrario, Claro. te vas con otras palabras que significan lo mismo. Ajá. Ujú. Entonces, este es el primer análisis que debes de hacer con las palabras. Ajá. Ahora, eso es uno.
Después, lo que te dice aquí, transicionar para crear una opinión con impacto, pies y cabeza. Es porque todo mensaje necesita una estructura. Todo mensaje necesita una palabra, una oración de impacto y después tú explicar con palabras más simples a qué te refieres. Todo mensaje necesita una dirección porque si no se vuelve una idea incompleta. Así nos comunicamos. Y en la primaria te enseñaron a hacer textos, ¿no? Introducción, desglose, conclusión. Es exactamente lo mismo en inglés. Nada más que antes de hacer eso, lo que tienes que hacer es ligar. Ya vimos la parte de ligar, ¿no? De ligar Claro. Ahora, vas a ligar tú, vas a empezar a hablar de los pasos que tomas en cada uno de los procedimientos de diseño. Estos pasos que tomas son acciones, son verbos. Y luego vas a agarrar una estructura. La que te va a empezar a dar la estructura son las transiciones. ¿Por qué? Porque otra vez, las transiciones son el pegamento de tus ideas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a decir, ok, ¿qué hago en la parte de research? ¿Cómo abordo la parte de research? Lo primero que hago es retar mi percepción, alterar mis sesgos, interesar a los usuarios. Ajá. Luego, ¿qué es? Ya empiezo a ordenar mis ideas. Primero voy a retar, después voy a alterar, al último voy a interesar. Si quiero dar un poquito de ejemplo, voy a decir, ok, primero reto, por ejemplo, altero primero reto mi percepción, por ejemplo, altero mis sesgos. Por ende, intereso a los usuarios. Entonces ahí ya estoy mostrando tres cosas. No debe ser secuencia, pero lo que debe decir es, primero sí es secuencia porque estoy ocupando first. Después estoy ilustrando porque estoy dando otra oración que claramente muestra cómo estoy, a qué me refiero con la primera oración. Ajá, ilustro y al último muestro causa y efecto. O sea, ¿cuál fue la causa? Reté, alteré, efecto, interesé. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, Ana, ¿qué es esta palabra das, dus, THUS? Significa por ende. Ah, por ende. Nunca la había visto. Es una palabra de transición. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Con tres oraciones estoy tomando mi estructura. Estoy teniendo una introducción, un ejemplo y una conclusión. Ajá. Estas son las palabras de transición que ocupé. First, by, and thus. Y aquí la primera me está dando secuencia, la segunda me está ilustrando, está dando un ejemplo, y la tercera está mostrando causa y efecto. En sí, son tres oraciones que, o sea, el punto no es ver la cosa como solo oraciones, sino en total qué estoy haciendo, qué estoy comunicando. Ajá, entonces necesitas una estructura, pero también necesitas una estrategia. Ajá. Y ahora, ya que tienes todo esto... Ana, ¿lo puedo grabar eso o estaba en las PPTs? No me acuerdo. Te puedo mandar el video si quieres. Ya, me lo mandas. Sí. ¿Qué más? Tengo otra presentación, pero no sé si... no, aquí está. Ok, entonces, ya que tengo todo esto, ya que tengo mis verbos, ya que sé qué estrategia voy a querer comunicarlo, entonces, como ya hice mi análisis de que estos verbos necesitan un objeto, o sea, algo que reciba el reto, algo que reciba la alteración, algo que reciba el interés, ya sé que necesito qué palabras completar, con qué palabras a completar mi oración. Ya sé que necesito un adjetivo noun como sujeto, o puedo tener un noun nada más. Ajá. Ya sé que mi objeto puede ser un noun, un adjetivo o un adverbio. Entonces, pero principalmente sé que mi verbo necesita una de estas cosas. Entonces, como ya sé cómo operan mis palabras, hago mi estrategia, esta estrategia de la que estaba hablando al principio, ya sé cuál es la introducción,
ya sé cuál es el ejemplo, ya sé cuál es la conclusión. Entonces, ahora lo que hago es a completar los espacios. Claro, Pero ya tengo una estrategia. ¿Sí me explico? claro. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Primero necesitamos una estrategia simple. Ya cuando las cosas empiezan a complicar, ya cuando tengo que dar contraste, por ejemplo, en las entrevistas, cuando tengo que decir, ya tengo que hablar de mi experiencia, ya tengo que hablar del contraste de lo que funciona y no funciona, ya sé que primero hice una secuencia y entonces todo esto junto, todo este mensaje se va a ir contra el otro mensaje porque va a haber un contraste, pero ya estoy pensando en cuál es el mensaje que quiero dar en mi junta, en mi entrevista, en tratar de persuadir al stakeholder que se vaya con mi decisión. ¿Sí me explicó? Ujú. Entonces ya estoy pensando más allá de todo esto.